Hola, muy buenas tardes, noches o día cuando vean este video. Bienvenidos a La voz de los ensayos clínicos. Fantástico. Espero que le hayan pasado súper bien su día. Y hoy estamos en nuestra clínica en Los Ángeles y se nos ocurrió explicar un poco referente de pacientes, por qué recibimos pacientes o candidatos para estudios clínicos y esto le llamamos Patient Recruitment en inglés o reclutamiento de pacientes. Por lo tanto, creo que es un tema muy interesante porque es vital. Sin el valioso participación de pacientes, o ustedes que quizás no estén viendo, sean considerando hacer esto en el futuro, participar en un ensayo clínico, este es el momento cómo tenemos pacientes en las clínicas. Por lo tanto, Mónica, danos un ejemplo de un procedimiento que se adquiere pacientes. Bueno, de hecho, ese tema en particular es bastante importante porque realmente sin pacientes, pues los estudios clínicos no existirían, los ensayos clínicos. Hay muchas maneras de hacer reclutamiento de pacientes, pero básicamente la más importante, o bueno, por la que hay que empezar, es por la base de datos de la clínica. La base de datos de la clínica no es solamente la de los pacientes que han venido y han estado y participaron, o los pacientes que de pronto tuvieron la intención de participar pero no calificaron. Esa es parte de la base de datos de la clínica. Sin embargo, es importante mencionar que la base de datos de la clínica la componen la base de datos del investigador principal, del investigador, de los otros investigadores que participan en la clínica, como por ejemplo puede ser el subinvestigador, o puede ser de pronto alguna enfermera, o de pronto de pronto un psicólogo o alguien que haga parte también de la clínica. Toda la data, la base de datos de ellos componen la base de datos de la clínica. Entonces, obviamente hay que examinar y hay que revisar de todas estas bases de datos qué pacientes podrían participar en alguno de los estudios clínicos. Y luego, pues hay otras muchas maneras de alimentar esa base de datos. Y esa parte también es bien importante porque ahí tenemos que ser bastante creativos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Raúl, si quieres hablar tú de la parte digital. Fantástico. Entonces, otro método de adquisición de pacientes que quieran participar en la clínica, o por lo menos que ellos escuchen sobre estas campañas, si le podemos llamar así, es el digital marketing o el mercadeo digital, que todos estamos muy familiarizados. Categoría de digital se puede dividir en varios factores. Entre uno de ellos se comienza con el patrocinador o el sponsor o la farmacéutica, el cual ellos designan lo que son diseños aprobados para el protocolo. Esto es muy importante porque nadie puede hacer una publicidad como uno quiera o hacer probablemente algo no ético de llamar la atención solo para llenar pacientes. Por lo tanto, una de las maneras, creo yo, muy confiable es manejar toda la publicidad digital aprobada por el patrocinador o el sponsor y nosotros exponerlo en nuestro plan de mercadeo, que puede surgir de medias formas como Facebook, Instagram, en fin, nuestro propio website. Muchas maneras pues que todos debemos de estar un poco familiarizados en estos momentos. Claro, si es específico para algún ensayo clínico, obviamente tiene que estar aprobado por el comité de ética. Sin embargo, si la clínica está haciendo publicidad genérica, pues ellos no necesitan tener aprobación, pero que quede bien claro que si es para algún estudio en particular, ¿ok? Usted no puede mencionar información específica de un estudio y diseñar su propia publicidad si no está aprobada por un comité de ética. Correcto. Y de igual forma, hagamos énfasis, ya que cubrimos poco de información, aparte de la base de datos que menciona Mónica, dentro del investigador de
del estudio, como los subinvestigadores que mencionaste o el mismo network de doctores, es básicamente la base de datos interna de la clínica. Y muy importante, todo esto se categoriza basado al tipo de estudio que se va a realizar. En este caso, en nuestra clínica nos enfocamos en salud mental o mental health. Por lo tanto, tenemos esa categoría de estudios en estos momentos. Sí, bueno, y entonces ahora, algo que también es bien importante, antes de decidir qué medio va a utilizar para hacer de pronto el marketing o para hacer la publicidad y atraer más pacientes, o en el caso, por ejemplo, de ir a buscarlos en organizaciones o en de pronto lugares donde ellos se reúnen, es importante hacer también investigación acerca de la parte demográfica de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a hacer un estudio de Alzheimer's. Entonces, es importante mirar qué comunidad tiene más tendencia a desarrollarlo. Con eso ya sabemos cuál es el grupo al que debemos de pronto tener nuestro objetivo de educar al respecto de este estudio. Básicamente filtrar todas esas partes y ir más enfocado al nicho de mercado que se maneja mucho en Latinoamérica de pacientes. Sí, al grupo objetivo. Entonces, vamos a buscar de pronto las edades, vamos a buscar qué comunidad, de pronto averiguar un poco acerca de sus gustos o de cómo podemos llegarle más fácilmente a este paciente o a este grupo en particular y dónde los podemos buscar. Entonces, por ejemplo, eso nos va a servir también, obviamente, para la media digital, y también, por ejemplo, si vamos a hacer presentaciones o vamos a educar a la población. O sea, por ejemplo, vuelvo y pongo el mismo ejemplo del Alzheimer's. ¿Dónde podría yo ubicar a estos pacientes? Entonces, por ejemplo, obviamente lo que estábamos hablando, hay que volverse creativo. Entonces, por ejemplo, en los centros para adultos mayores, ahí usted podría ir a hacer una presentación brevemente de lo que es el estudio, de qué se trata, y ya si alguien expresa interés, pues ya se le pueden dar información mucho más puntual. Ese es un lugar, de pronto, ir a hacer una presentación y llevar, no sé, galletitas o algo, pues, para educar a ese grupo social. Sí. Por lo tanto, siento yo que es muy bueno compartir que en nuestra bella industria de ensayos clínicos todo está conectado. Esta es una parte que está conectada a lo que es los protocolos. Por eso, cuando el protocolo indica qué grupo de paciente, qué edad, entonces ahí es donde entra nuestra labor de hacer el database, saber qué está conectado con esto, plan de mercadeo digital, y en fin, como dice Mónica, a veces hay que improvisar para llegar a ese grupo y exponer la gran oportunidad de estos ensayos clínicos. Por lo tanto, creo que eso es algo que podemos discutir. Sí, es bien importante. Y además saben también que también es muy, muy, muy importante, obviamente después de saber todo lo de la parte demográfica de estos pacientes, también es súper importante crear la estrategia de mercadeo que se va a utilizar. Con eso le pueden presentar eso también al sponsor o al patrocinador para ver si ellos pueden apoyar o colaborar con algo de dinero para materiales de apoyo. Materiales de apoyo, sí. Perfecto, entonces, por favor, sabemos que esto es información que a veces puede ser demasiado extenso. No obstante, por eso hemos creado Mónica y yo este canal y queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué les gustaría conversar? O más bien, ¿qué les gustaría adicionar? Nuestro propósito es crear una comunidad fuerte, compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y aprender juntos, ¿no? Sí, este tema de reclutamiento de pacientes es bien extenso, así que hoy vamos a darles un poquito y podemos hacer más videos con respecto pronto a esto. Fantástico, entonces muchas gracias y recuerden que este es el canal de La voz de los ensayos clínicos. Sí, queremos escucharlos. Sí, su voz es muy importante. Fantástico, muchas gracias. Suscribirse, muy importante.
para esta forma estar conectados y saber más de ustedes y escucharles. Muchas gracias. Adiós.